Hola, los saluda Raúl Mora Reyes, su asesor de la materia Programación orientada a objetos. Continuando con nuestra unidad 2, en esta ocasión trabajaremos formularios. ¿Cuál es el objetivo de trabajar formularios? De ver cómo podemos utilizar clases realizadas por programadores y crear nuestros propios objetos para poder invocar aquellos métodos que cambian el estado del objeto, es decir, métodos set y get, como hemos estado trabajando con el encapsulamiento. Bien, entonces ahora vamos a trabajar el API de Swing, que es un conjunto de clases que nos permite crear una interfaz gráfica. Para eso vamos a trabajar con un proyecto que se llama app cuadrado, una aplicación cuadrado, la cual contará con la clase cuadrado. Como ustedes pueden ver, en el diagrama UML proponemos un campo lado de tipo float y encapsulamos la clase con constructores, método get, método set, método toString, y además adicionamos el método perímetro y el método área que harán esos cálculos. La clase quedaría como a continuación se muestra. Vean ustedes qué es lo que trabajaron en la actividad anterior. Simplemente estamos adicionando la clase perímetro en la línea 38, perdón, el método perímetro en la línea 38 y el método área en la línea 42. Bien, ya que tenemos la clase cuadrado, vamos a hacer un diseño de lo que queremos realizar. Vean, lo que queremos hacer es un formulario donde tengamos un título, una imagen, un área donde el usuario pueda ingresar datos y puedan observar los datos que el formulario va a desplegar, y un área donde vamos a tener las acciones, que en este caso es un botón calcular. Para poder realizar esto, nosotros tenemos que identificar qué objetos vamos a crear. Bien, es importante primero hacer un diseño en papel o como yo se los estoy mostrando. Hay algunas aplicaciones que nos permiten realizar estas maquetas para tener una idea y poder organizar los componentes. Vamos a comenzar con eh, la clase JFrame, que es la que nos permite crear una ventana como las que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, con botones de cerrar, maximizar y minimizar. Para poder crear una ventana, entonces nosotros tenemos que utilizar la clase JFrame. La clase que vamos a crear nosotros se llama Vista y tendrá que ser de tipo JFrame. Vamos a verlo más a continuación en el código. Bien, también podemos ver que estamos organizando los componentes en 3 secciones. Para poder organizar los componentes en secciones vamos a utilizar la clase JPanel. Vamos a tener un objeto que se llama panel título, otro panel central y un tercero panel control. Los 3 objetos provienen de la misma clase, JPanel. Tenemos otros componentes, como podemos ver, que son las etiquetas o lo que es el texto. O bien también podemos meter imágenes mediante etiquetas. La clase que nos permite crear este tipo de objetos es JLabel. Bien, estamos identificando 5 objetos de tipo JLabel, que sería LTítulo, LLado, LPerímetro, LArea y LIcono. Yo les recomiendo poner al inicio una letra o una palabra que les permita reconocer de qué tipo es el objeto que están creando. Por eso es que pongo L título, porque es una etiqueta label, ¿sí? Por eso comienza con L. Igual en los paneles, pues les puse panel. Pude haber puesto un P título, P central, P control. Pero bueno, era para identificarlos un poco más. ¿Qué otros componentes tenemos? Bueno, vamos a tener 3 componentes que sirven para introducir datos y para desplegar los cálculos realizados por la clase. En este caso son los que tenemos a la derecha, que son de tipo JTextField o cuadro de texto, que nos permite ya sea ingresar información o desplegarlo. Para esto, a estos objetos los voy a llamar tflado
de text field, TF, TF perímetro y TF área, porque corresponden a esos cuadros o campos de texto que tenemos para el lado, para pedir el lado del cuadrado y para desplegar perímetro y área. Por último, el componente de ejecución o de control, que sería el botón calcular, que lo vamos a llamar bcalcular de tipo JBot. Como podemos ver aquí, entonces tenemos varias clases que vamos a ocupar. 4, que sería el JPanel, JLabel, JTextField y JButton. Esas son las 4 clases que nos van a permitir crear esos componentes. Obviamente en Swing existen muchos más, pero estamos haciendo un ejercicio sencillo para poder crear una vista para nuestra aplicación de cuadrado. Bien, ya que reconocimos nuestros componentes, debemos de identificar qué tipo de disposición van a tener. Es decir, cómo queremos que se acomoden estos componentes dentro de nuestro formulario y también dentro de los paneles. ¿Qué sucede? Cuando estamos creando aplicaciones de tipo visuales de interfaz gráfica visual en Java, debemos de considerar la forma en cómo se van a distribuir, porque dependiendo de lo que utilicemos, es cómo se comportarán al momento de minimizar o maximizar las ventanas. Para esta práctica vamos a utilizar 2 diseños que son los layout, border layout y grid layout. Border lo que tiene es que se divide en 5 áreas, como lo pueden ver a la izquierda. Tenemos norte, sur, este, oeste y centro. Entonces nosotros podemos colocar elementos en el norte, en el sur, podemos omitir tal vez el este y el oeste, pero lo que pongamos en el centro ocupará las áreas que nos están ocupando. Esta disposición de border layout la vamos a utilizar para todo el frame, para toda la ventana, de tal manera que nuestro panel de título lo pondremos en el norte, nuestro panel de entrada de datos o central lo pondremos en el centro y nuestro panel de control que contiene el botón lo pondremos en el sur. Otro de los diseños que vamos a utilizar va a ser el de grid layout. Este grid layout es una rejilla, está conformada por filas y columnas. En el ejemplo que estamos viendo a la derecha, pues tenemos 7 filas por 3 columnas. ¿Qué sucede? Que conforme vayamos metiendo los componentes se van a ir adicionando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero siempre respetando que por cada fila solamente podemos meter 3 componentes, porque es de 7 por 3. Bueno, vamos a ver entonces cómo quedaría la clase vista. Debemos de crear una nueva clase como ya lo hemos estado realizando. Es una clase normal de Java, pero vamos a adicionarle la palabra extends JFrame. De esta manera, vista ya se está creando como una ventana que se puede mostrar. Nuestra clase se llama vista. Ustedes van a crear una clase normal de Java vista, pero le van a adicionar extend friends, JFrame. Esto de extends es, estamos trabajando lo que es herencia, que lo vamos a ver en la unidad 3 posteriormente. Por el momento, quédense con que de esta manera nosotros estamos creando un formulario que puede ser desplegado en nuestro monitor. Bien, continuando, vamos con el constructor. Vamos a trabajar todo el código en el constructor, excepto la declaración de campos. En el constructor vamos a poner, en esta diapositiva podemos ver, creamos en la línea 12 nuestra disposición, que es el border layout, que ya habíamos comentado, para que tenga norte, sur, este, oeste y centro. Y entonces creamos un objeto de esa clase, como ya hemos trabajado las clases y los objetos. Vean que estamos poniendo el nombre de la clase, el nombre del objeto, luego ponemos igual que es asignación, new, nuestra palabra reservada new, y luego el constructor de la clase border layout. Entonces estamos creando ese objeto. Ya estamos
Ya lo creamos y en la línea 14 lo utilizamos ¿para qué? Para invocar el método setLayout. Vean que no estamos poniendo ningún nombre de objeto, simplemente ponemos setLayout y entre paréntesis el objeto que vamos a crear en la línea 12, borderLayout. Podemos poner la palabra this punto para decir que es de esta clase o podemos omitirla, como lo vemos en este ejemplo. Estamos indicando que nuestra vista, nuestra clase vista, va a tener ese tipo de disposición. En la línea 16, como ustedes ya podrán imaginarse, pues estamos estableciendo el título invocando el método set. Vean cómo esos métodos set que ustedes ya trabajaron con sus clases, pues son utilizados universalmente por los programadores que nos proporcionan clases ya de manera profesional. También en la línea 18 estamos indicando que el tamaño para este formulario es de 300 por 300. Y la última línea, la 20, pues estamos invocando un método set para establecer la operación por omisión o por default al cerrarse la ventana. ¿Qué significa esto? Que cuando el usuario dé clic en cerrar ventana, entonces saldremos de la aplicación. Por eso invocamos a la constante exit on close, salir al cerrar. Bien, entonces ya tenemos, por así decirlo, cómo queremos que se muestre nuestro formulario. Si queremos mostrar el formulario, lo que tenemos que hacer es ir a nuestra clase principal. Acuérdense que NetBeans le crea una clase principal con el método main exactamente con el mismo nombre de nuestro proyecto. Si ustedes crearon el proyecto app cuadrado, entonces cuentan con la clase app cuadrado y dentro de la cual tenemos el método main. Lo único que vamos a hacer en este método main es crear un objeto de la clase que acabamos de crear que se llama vista. Vean en la línea 7, vista, es un objeto de tipo vista. Aquí no quise cambiar mucho los nombres de los objetos, simplemente si la clase se llama vista, bueno, pues mi objeto se llama igual, pero todo en minúscula. Recuerden que los nombres de las clases, por convención, deben de iniciar con mayúscula. Y en la línea 9 lo único que hago es hacer visible la vista. ¿Qué nos va a arrojar al ejecutar este proyecto? Pues lo que tenemos en la esquina inferior derecha, una ventana con el título cuadrado. Recuerden que ese es el título que establecimos y de un tamaño de 300 por 300. Y cuando cierren esa ventana, pues saldrán de la aplicación. Entonces ya tenemos, por así decirlo, nuestro primer paso de nuestro formulario y ahora vamos a continuar con la declaración de campos. Recuerden que en el diseño, en las diapositivas anteriores, nosotros establecimos qué componentes queremos meter en nuestro formulario. Había objetos de tipo JPanel, objetos de tipo JLabel y de TextField, de button. Bueno, pues ahí los tengo. Así como yo los puse en mi diseño, ¿se acuerdan que había panel título, panel central, panel control? Bueno, en la línea 17 se encuentran esos tres paneles de tipo JPanel. También tenemos todas las etiquetas que habíamos puesto con L título, L icono, etc. También tenemos en la línea 21 la declaración de un objeto, de la referencia de un objeto que se llama cuadrado, que es de tipo cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una referencia hacia la clase cuadrado para poder crear un objeto de ese tipo y poder establecer el lado e invocar a los métodos perímetro y área. Es decir, aquí estamos con este objeto, estamos creando la conexión entre la vista y el control que se encuentra dentro de mi clase cuadrado. Bien, ya que declaramos todos los campos que vamos a necesitar, continuamos con nuestro constructor. Acuérdense que se llama vista, igual que nuestra clase, donde nos quedamos anteriormente, después de haber establecido la operación de cerrar, de salir al cerrar. Bueno, continuamos, seguimos ahí dentro del método constructor. Dice nota, continuamos dentro del constructor de la clase.
Entonces ahí seguimos, continuamos metiendo código. Todo el código que vamos a ver de aquí en adelante va dentro del constructor porque es el que nos permite mostrar los componentes dentro del formulario. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la línea 37 comenzamos y creamos el objeto de panel título. Vean cómo en la línea 37 estoy poniendo solamente el nombre del campo igual a new jPanel. ¿Por qué ya no pongo al principio jPanel? Porque recuerden que en el paso anterior ya los declaramos. Ahorita nada más estamos creando. Bien, ya tengo el panel. Ahora lo que hago es crear la etiqueta del título. En la línea 39 invoco al constructor y le adiciono un argumento para el parámetro para que le dé un contenido a esa etiqueta. Una vez que se creó esa etiqueta, entonces la adiciono con el método add al panel título. Es decir, se creó por separado la etiqueta, pero a continuación la vamos a adicionar al panel título que acabamos de crear anteriormente. En la siguiente línea 43 creamos la etiqueta para el icono. En este caso no invocamos al constructor con argumentos, simplemente es el vacío. ¿Por qué? Porque va a servir para establecer un icono, que es en la línea 45, que invocamos al método setIcon y establecemos la imagen. Recuerden que para poder meter una imagen en cualquier código Java, primero esa imagen la debemos de colocar en el paquete. Es decir, nuestro paquete app cuadrado contendrá 3 clases y la imagen que nosotros queramos incluir. En mi caso se llama cuadrado.png. Bueno, debe estar en el mismo paquete que van a contener las clases cuadrado, vista y app cuadrado más su archivo de imagen. Entonces, una vez que creamos esa etiqueta icono, pues la adicionamos. Entonces, hasta la línea 47, digamos que ya tenemos bien conformado el panel que queremos meter al norte, pero todavía no se encuentra dentro del formulario. Por lo tanto, en la línea 49, ¿qué es lo que hacemos? Invocamos al método getContentPane para obtener el contenido del panel, del formulario en sí, y adicionamos el panel título, add, y entre paréntesis le enviamos panel título, que es el que acabamos de crear. Y después mandamos otro argumento indicando dónde quiero que quede ese componente. Border layout .north, es decir, quiero que quede en el norte. El resultado lo estamos viendo en la esquina inferior derecha. Vean cómo el título pues quedó en la parte norte de nuestro formulario. En ocasiones podemos meter imágenes que quedan muy grandes, como por ejemplo, aquí este cuadrado pues está muy grande y está abarcando demasiado espacio. Si eso nos pasa, les dejo una diapositiva con la forma en cómo podemos escalar nuestra imagen. Vean que de la línea 42 a la línea 45 serían los pasos que tendríamos que hacer. Simplemente lo único que estamos haciendo es crear en la línea 43 un objeto de tipo ImageIcon y posteriormente en la línea 44 establecer ese icono para mi etiqueta, pero invocando métodos que nos permiten escalar. En este caso, la escala o más bien el tamaño va a ser de 75 por 75 píxeles. Entonces eso se los dejo en el caso de que metan imágenes muy grandes y necesiten reducir su tamaño. Después de esto continuamos con el panel central. Con nuestro panel central vean cómo vamos a repetir los pasos, a excepción de que a este panel le vamos a dar una nueva disposición o diseño para cómo va a disponer o cómo va a ingresar los elementos. En la línea 51 creamos el panel central, igual que como hicimos con el panel de título, con la invocación del constructor newJPanel. Pero en la línea 53 le establezco una disposición. Vean cómo pongo panel central punto set layout y entre paréntesis pongo new grid layout 3,2. Recuerden que habíamos mencionado que un grid layout nos permite crear una rejilla.
de filas y columnas. En este caso decimos que va a ser 3 filas por 2 columnas, como podemos ver en la esquina inferior derecha, pues queremos que sean 3 filas y cada fila debe tener 2 componentes. La primera fila tiene una etiqueta lado y un text field para recibir el lado. Y las otras 2 líneas tienen pues perímetro, su cuadro de texto para desplegar el perímetro y área para desplegar y su cuadro de texto para desplegar el área. En el orden que vayamos metiendo los componentes se van a ir acomodando. Es decir, primero tengo que meter la etiqueta que dice lado, después el cuadro de texto para el lado, después la etiqueta para perímetro y así. ¿Por qué? Porque se ingresan de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Si metiéramos todas las etiquetas desde un principio, pues quedaría lado, perímetro, área y después quedarían los 3 cuadros de texto. Entonces no es nada funcional. Entonces, como podrán ver, se repite esta parte de las líneas 54 donde creamos una etiqueta, adicionamos una etiqueta, posteriormente luego creamos un cuadro de texto de tamaño 10, adicionamos el cuadro de texto. Lo hacemos tanto para lado, para perímetro y para área. Al final, en la línea 68, una instrucción que ya vimos para adicionar este panel a nuestro formulario, pero ahora lo vamos a poner en el centro. Por eso invocamos al método add, ¿sí? Pero con un argumento border layout.center. De esa misma forma, como hemos visto, vamos a crear ahora el panel control. Invocamos al constructor, creamos el botón y lo adicionamos y por último metemos ese panel al sur, como podemos ver en estas líneas. Ahora, si nosotros ejecutamos la aplicación, pues veremos el resultado como lo estamos viendo abajo en la diapositiva, pero pues no hace absolutamente nada porque podemos meter datos y oprimir el botón calcular, pero pues no nos va a realizar ningún cálculo porque recuerden que todo eso está en la clase cuadrado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues entonces vamos a darle acción al botón calcular. Para eso, seguimos dentro del mismo constructor de vista, seguimos el código. Lo que vamos a hacer es, con el objeto de calcular, vamos a poner o vamos a invocar el método addActionListener. ¿Sí? Este método requiere de que nosotros generemos un nuevo objeto de tipo ActionListener. ¿Qué es un ActionListener o qué es un listener? Es un objeto que está escuchando. Está escuchando las acciones que suceden en su objeto, en este caso en el botón calcular. ¿Sí? Hay varios métodos. Por el momento solamente vamos a meter el método ActionPerform. Este método, bueno, es decir, cuando se oprima en el botón calcular, ¿qué va a suceder? Bueno, como podemos ver en la línea 80, lo que queremos que suceda es que se genere el objeto cuadrado. ¿Sí? Por eso ponemos cuadrado igual a new cuadrado. Invocamos al constructor. Posteriormente, en la línea 81, ¿qué hacemos? Pues vamos a establecer el lado, invocando nuestro método setLado. Recuerden que antes con setLado utilizábamos JOptionPane, pero ahora no estamos utilizando esa forma de entrada, sino queremos utilizar el formulario. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar el convertidor, porque recuerden que el lado es de tipo float, entonces debemos de poner float.parsefloat. Pero como argumento para este método ponemos tfLado, es decir, vamos a trabajar con el objeto textField que está destinado para el lado, invocando el método getText. Como ustedes ya saben, los métodos get es para obtener. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Obtén el texto del cuadro tfLado, conviértelo a float y envíalo al método setLado para que se establezca como la medida del lado del cuadrado. En las líneas 82 y 83 lo que hacemos es desplegar. Entonces, lo que hacemos es primero poner el objeto de tipo textField,
en la línea 82, tf perímetro, punto setText. Aquí invocamos al método set, es decir, establecemos el texto porque son cuadros de texto que nos van a servir de salida. Y entre paréntesis invocamos al método perímetro de cuadrado. Como el método perímetro de la clase cuadrado nos regresa a un tipo de dato doble, pues tenemos que concatenarlo con una cadena vacía, al menos, para que entonces al concatenar se convierta toda esa a string y podamos enviarlo al método setText, porque el método setText de mis clases textField piden que sea un string. ¿Sí? Entonces, con solo poner comillas que abren y cierran, más, es decir, concatenar, entonces todo se convierte a string. Lo mismo sucede en la línea 83, entonces ahora sí ejecutamos el proyecto y metemos un lado, le damos calcular y automáticamente me tendrá que desplegar el perímetro y la área. Bien, este proyecto estará en el mismo lugar que su práctica, la 2.3, y podrán ustedes encontrar la actividad que van a realizar mediante formularios.